Hola querido amigo Pulpín, entonces hoy día vamos a ver el coeficiente de determinación o el R-squared, ¿no? En el cual aparece en tu programa EBIUS. A ver, ¿cuál es la diferencia? Acá vamos a hacer una separación para que puedas entender este R cuadrado, ¿no? Usualmente el R cuadrado siempre te dicen que debe ir de 0 a 1. Si más se aproxima a 1 es que es un buen modelo y si no es un mal modelo. Pero vamos a ver acá cómo es que se hace en sí esto, ¿ya? Sin más retrasos, vamos a ver la grafiquita. Vemos que acá están los puntos de dispersión, ¿sí? Igual vamos a hacer acá los puntos de dispersión, ¿ya? Una cosa es con modelo, y el otra cosa es sin modelo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, con modelo nos dice que entonces tenemos esta línea calculada. Esta línea calculada representa el Y sombrero que tanto le habla. Entonces esto sería alfa más el beta x. Esto sería con el modelo. Y sin modelo no tienes esta línea. Sino, ¿qué es lo que haces? Paupérrimamente tú vas a tener que sacar un Y promedio. O sea, de todos estos puntitos tú sacas un promedio. Esto sería sin modelo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hallar? Vamos a hallar con modelo se va a sacar la suma de errores al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Suma de errores al cuadrado. Y sin modelo sería la suma total de cuadrados, ¿ya? Ahora, la suma de errores al cuadrado tiene su formulita. ¿Qué quiere decir? Que de este punto a este punto hay un error, ¿sí? Quizás este es más grande. Entonces vamos a ver si este modelo está bien. Entonces sería, estos puntitos significan Y sub I. Sería menos el Y sombrero, ¿sí? Hay que ver la diferencia. Todo esto, como pueden haber negativos, lo elevan al cuadrado, ¿ya? Pero como son varios puntos, sería la sumatoria de estos puntos. Esa sería la fórmula de ¿qué cosa? De la suma de errores al cuadrado. Ahora, en la suma total de cuadrados, como te dije que no había un modelo, entonces, ¿qué vas a hacer acá? Vas a hacer lo mismo. Y, o sea, todos los puntitos, le vas a restar el promedio. ¿Qué promedio? El promedio de todos estos puntos que tú tienes. Pero como esto también es al cuadrado y es una sumatoria, ¿ya? Suma total de cuadrados. Siempre este dato tiene que ser mayor a la suma de errores al cuadrado. Ahora sigamos. Para ello, la suma de errores al cuadrado y la suma total de cuadrados nos va a ayudar a hallar el R cuadrado. ¿Qué quiere decir? Si es que este modelo está bien, ¿ya? ¿A qué me refiero? Al final el R cuadrado es una fórmula que sería 1 menos la suma de errores al cuadrado dividido entre la suma total de cuadrados. El R cuadrado lo calculas de esa manera. Siempre va a variar entre 0 y 1. Si se aproxima más a 1, quiere decir que el modelo está bien. Y si se aproxima más a 0, el modelo no es bueno. Carita triste. ¿Por qué? Porque si con modelo sería, digamos, un monto menor. ¿Qué pasa si este es constante? ¿Qué pasaría con esta ecuación? Todo esto, si este es menor, esto se aproximaría a 1. Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa si esto es grande? Digamos, esto es 5, estos dos son iguales, 5, 5. Se simplifican y te queda 1, 1 menos 1, 0. O sea, sería un mal modelo. Esto siempre tiene que ser menor, ¿ya? Entonces, ese es el R cuadrado. Ahora, el R cuadrado ajustado, nosotros tenemos un ajustado. ¿Qué quiere decir? Que este R cuadrado es un poco más riguroso. A ello, la fórmula es simple, es lo mismo, ¿ya? La suma de errores al cuadrado en la suma total de cuadrados. Pero para ello vamos a tomar en cuenta, ¿qué cosa? Grados de libertad. Mira, son las mismas fórmulas. Sin embargo, acá hay que tener en cuenta una cosita más que no te enseñé, que es el K. K, ¿qué cosa es? Es el número de variables, ¿qué cosa? Independientes. En este caso, ¿cuántas tenemos? Independientes. ¿Cuál es la variable? Tenemos dos variables, X y Y, pero independiente sería solamente X1. Entonces la fórmula sería esto dividido entre N, que es el número de observaciones, menos K, que es las variables independientes, y menos 1. En este caso abajo también sería N menos 1. Este sería el R cuadrado ajustado y este el R cuadrado. ¿Por qué le meten el R cuadrado ajustado? Para disminuirle las variables. Es decir, este monto siempre va a ser menor.
Es decir, esto es más riguroso, ¿ya? En este análisis. Después, ahora te voy a enseñar con el IBIUS cómo lo vas a hacer. Eso que te he explicado en la hojita son solamente estos dos datitos, ¿ya? El R squared y el R cuadrado ajustado. ¿Te acuerdas que te dije que el R cuadrado ajustado era menor que el R cuadrado normal? ¿Sí? Porque este era más riguroso. Ahora vamos a sacar estos dos datos, ¿ya? No te marees con los demás datos, solamente vamos a sacar estos dos datos. Recuerda que la ecuación, a ver si te acuerdas, esto era de la variable, ¿qué cosa? Independiente, ¿no? El coeficiente de la variable independiente, este es el coeficiente, como diríamos, autónomo, y esto sería la variable dependiente, ¿ya? A ver, vamos al Excel, ¿ya? A ver, el Excel no está acá, el Y, que es el consumo, y el ingreso. ¿Ya? Son los 12 datitos. Ahora, esto era la fórmula que te he dicho de dónde salía del IBIUS, ¿no? Que acá está el consumo más el coeficiente 1.7788 más el ingreso, el coeficiente y el ingreso, ¿no? Lo que vamos a hacer es, esto es el famoso Y sombrero. ¿Qué es el Y sombrero? Es el estimado, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas con modelo? Con modelo sería esto. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es sacar, ¿qué cosa? El consumo. Vamos a aplicar esta ecuación, que sería lo mismo. Ojo, vamos a repetir el 1.77, bueno, 3 veces 7, 88, más, ¿qué cosa? 0.558171, ¿ya? A esto lo vamos a multiplicar por el ingreso, ¿ya? Por el ingreso. Nos va a dar el consumo estimado según, ¿qué cosa? La ecuación. Le damos un enter y nos vemos que esto es 15.34 y esto sería 16. Esto es el Y sub I y esto es el Y sombrero. Vamos a jalar todo esto, ya que está aplicando la misma fórmula, y esto es el estimado, el Y sombrero, ¿ya? Para ello vamos a hacer la... ¿Te acuerdas que te dije que para hallar el R cuadrado vamos a utilizar los dos, ¿no? Con modelo, esto sería con modelo y esto sería sin modelo. Primero el con modelo. Ya que hemos hallado el modelo, vamos a hallar la diferencia, ¿no? De los puntitos Y sub I que te había enseñado menos el modelo, ¿no? ¿Qué pasaría sin el modelo? Entonces este es el error, ¿no? O sea, es la diferencia entre lo normal y el modelo. Entonces jalamos, pero como te dije, ¿no? Acá tenemos los resultados negativos. Nosotros no queremos resultados negativos. Tú sabes que todo número elevado al cuadrado te da, ¿qué cosa? Positivos, ¿no? Entonces esta sería la suma de errores al cuadrado. Si lo jalamos, esto sería el total, suma total de errores al cuadrado. Esta es la suma de todo esto, sería 50.652342, ¿ya? Hasta ahí quedó, ¿qué cosa? La suma de cuadrados de errores al cuadrado, ¿ya? Ahora vamos a sacar este que estaba sin modelo, te repito de nuevo, sin modelo. Como no tiene modelo, entonces lamentablemente vamos a sacarle, ¿qué cosa? Un promedio a las Y que tenemos, ¿no? Entonces vamos a aplicar en el Excel el promedio ¿de qué cosa? De todos estos consumos, ¿no? De todas las Y. Vamos a analizar las Y. Entonces sería 12.425. Ahora, lo que es la fórmula sería, te dije, ¿te acuerdas? Que era el Y menos, como no tiene modelo, entonces vamos a hacerlo con el promedio. Lo vamos a fijar con F4, ¿ya? Y te da, sería la diferencia, ¿no? Todo esto lo ponemos las diferencias, pero como también te digo que hay resultados negativos, lo tenemos que llevar al cuadrado. A esto se llama suma total de cuadrados, ¿no? Entonces esto lo llevamos al cuadrado. Jalamos la fórmula y al final sumamos todos estos datos. Esta sería la suma total de cuadrados, ¿no? La suma total de cuadrados, que es este dato, ¿ya? Pulpino, y la suma de errores al cuadrado. ¿Qué nos dice la fórmula del R cuadrado? Nos dice que es 1 menos la división de ¿qué cosa? De la suma de cuadrado de errores al cuadrado entre la suma total de errores. Vamos a poner este 1, aplicando la fórmula, acuérdate del papelito, sería esto, la suma de cuadrados de errores al cuadrado entre la suma total de errores, ¿no? Vamos a repetir este 1, dividimos este monto entre, ¿qué cosa? La suma total de cuadrados. Y al final restamos 1 menos 0.152598.
Este R cuadrado es 0.8447 que está reflejado aquí, ¿ves? A ver, te lo voy a acercar creo más. No, está aquí, ya 0.844740. Ahora, vamos a hallar lo que es el R cuadrado ajustado, este 0.82. ¿Te acuerdas que te dije que era casi la misma fórmula? ¿Ya? Que sería 1 menos ¿qué cosa? Esto, ¿no? Te voy a copiar esto de acá. Sería esto, la suma de cuadrados de errores, y esto también, ¿no? Pero en el papelito, ¿te acuerdas que te dije que esto se tenía que dividir entre n? ¿Cuánto es n? N es 12. ¿Por qué 12? Ahora vamos a seleccionar 1, 2, 3. ¿Cuántos datos hay? Recuento, dice 12. Entonces el n es 12. Sería 12. Bueno, vamos a poner igual 12 menos el k. ¿Qué dijimos que era acá? Las variables, ¿no? Independientes. ¿Cuántas variables tenemos acá? Solamente una, ingreso. No te estoy hablando de la variable de consumo, te digo de las variables independientes. Entonces sería menos 1 y menos 1, ya que es la fórmula. Te da 10. Y aquí te dice que sería el n menos 1. Serían 12 porque son 12 observaciones menos 1. Ahora hacemos el R cuadrado ajustado. ¿Qué te dice esto? Que debemos dividir primero el numerador, este monto, que es la entre 10, ¿no? Y el otro sería esto, entre 11. ¿Ya? Al final, repetimos el 1, vamos a dividir el 5.06 entre ¿qué cosa? 29.65. Para ello, al final restamos este 1 menos 0.17, 0.8292. Lo vamos a ver acá en el libro, si te dice 0.829214. Entonces, llegamos a la conclusión que este R cuadrado y el R cuadrado ajustado los hemos hallado mediante el Excel. Esto te calcula el Livius, pero en un segundo, y en un segundo. Entonces, para esto te sirve, ¿qué cosa? Los dos R's, para ver qué tan buen modelo tienes. Si tu modelo pasa el 0.7, estás bien. ¿Ya? Ojo que este 50.65 es otro dato también que hemos sacado. Ya, no te desesperes, como te he dicho, los otros datos los vamos a sacar. Entonces, los datos que hemos aprendido sería el R cuadrado ajustado, este 50.65 que es la suma de residuos al cuadrado. ¿Dónde está la suma de residuos? De errores al cuadrado, 50.65, ¿ves? Mira, este acá, 50.65 está aquí. Y por último, esto es mean dependent var, sería la variable dependiente, ¿no? La variable dependiente, ¿cuánto es su promedio? ¿Te acuerdas que dijimos su promedio? Acá está, 12.425. Entonces, los datos que hemos aprendido el día de hoy para el Livius serían, los voy a poner de nuevo de verdecito, este 12, este 50, este 0.84, que es el R cuadrado, y el R cuadrado ajustado. Es decir, traduciendo, este es un modelo bueno, ¿sí? Si tu modelo está muy bajo, entonces no es un buen modelo, es decir, los errores están muy dispersos. Bueno, dale un like.